Estamos de vuelta, pasamos a recibir a Jorge Ingáramo, economista, especialista en la materia silosas. Y Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor, gracias a usted por venir. Finalmente, sabemos que es usted un estudioso, siempre con lupa en mano, buscando los primeros brotes verdes. ¿Podemos decir que han aparecido? No, pero los primeros brotes verdes ya estaban de antes. Ahora lo que tenemos desde... Digamos, el peor momento fue septiembre del año pasado, el peor momento de la recesión, después con los ajustes tarifarios, el cambio de humor de la sociedad, la devaluación, todo eso se tradujo en 5 meses, mayo, septiembre fueron realmente negros. En septiembre empieza la expectativa del blanqueo, o sea, empieza a haber claramente una sensación de que el blanqueo va a ser exitoso y en octubre ya se empieza a ver un cambio de tendencia. Por supuesto que todavía con la forma de la L, digamos, ¿no? O sea, sin que haya... Bueno, vino el éxito del blanqueo, vino la fuerte cosecha, la importante cosecha fina y gruesa la del año pasado, empezó a entrar en diciembre y eso ya reactivó agro y parte del interior del país, digamos. La construcción consiguió capital de trabajo de los que blanquearon, porque al blanquear y comprar inmuebles no se pagaba la multa. Entonces la construcción tuvo capital de trabajo para trabajar, vendió inmuebles a escriturar a los que blanqueaban y con eso levantó la construcción a partir de marzo. Y en julio, en julio hasta, creció al 20% interanual, o sea, julio contra julio. 2017 con 2016 sí, estamos hablando. Sí. En el mes de mayo comienza la reactivación de la industria, ya tirada básicamente por el aumento de la mejora del agro y la mejora de la construcción. La demanda de construcción es fabulosa porque abarca vidrios, plásticos, digamos, sí, metales, minerales, mueve un montón de sectores industriales. Y eso ya tuvo en el mes de julio 5,9% según el INDEC y un poquito menos según Fiel. O sea que ya prácticamente todos los sectores están bastante reactivados y de manera evidente. ¿Estarían funcionando? Menos algunos que enfrentan problemas, en muchos casos complicados. Textiles, por ejemplo, no levanta porque todo lo que la clase media puede ir a comprar a Chile o a Paraguay, evidentemente ahí no levanta porque tenemos un costo argentino que no soporta eso. Después otro sector que está complicado es el petróleo, porque los pozos que tenemos son viejos. La semana pasada hubo una reestructuración completa de YPF, quieren abandonar lo que se llama la recuperación secundaria, o sea, seguir inyectando para sacar en pozos viejos que son costosísimos y que con este precio del petróleo evidentemente no es rentable. Entonces, en todos los de Chubut, YPF se quiere ir porque no le resulta rentable y pasar a usar su capital de trabajo en Vaca Muerta. Así que ese sector todavía está 6-7% abajo respecto al año pasado. Y después, por supuesto, caucho y plástico están complicados también, no se han reactivado, y fármacos está medio lento, todo lo que sea farmacia y química. Bueno, pero son sectores puntuales. En algunos casos necesitan cambios estructurales, como el caso del petróleo o el caso del textil. Ahí hay que hacer reformas integrales con la mirada sectorial puesta en esas actividades, porque si no, no van a levantar. Esto que usted dice, Ingáramo, de la reactivación, ¿significa que estamos funcionando a media máquina? ¿Significa que estamos funcionando bien? Es una reactivación. Es una reactivación. Sí, funcionamos a media máquina, todavía hay muchísima capacidad ociosa. Con esta capacidad ociosa industrial, inversiones en la industria no va a haber gran cantidad. No son necesarias. O sea, no, claro, porque hay capacidad ociosa. Y hasta que no se haya resuelto el problema político y mejorado Brasil, yo no veo que haya muchos incentivos a invertir en sectores industriales. El campo tiene muchos problemas con la inundación, pero serios problemas. Lo de la inundación es un problema complicadísimo y el gobierno debe tomar nota para el año que viene, porque mucha del área de la cosecha gruesa, ya hubo trigo que no se pudo sembrar de la fina, y va a haber una parte del área de cosecha gruesa que va a ser muy difícil que se logre sembrar, porque ahora hay 8 millones de hectáreas completamente bajo agua. Bueno, el proceso de certificación y de desmonte que se ha dado de lo que lo produce. Exactamente. Eso, no es una cosa que diga, además, usted lo puede solucionar el año que viene. Claro, exactamente, porque si fuera agua superficial no habría problema, porque eso ya vinieron los holandeses y recomendaron la estrategia de los polders para sacar el agua de la palangana de la cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires y mandarla pero lo que pasa es que el agua viene de abajo. Claro. ¿Y por qué viene de abajo? Es porque se sacaron los árboles y se sacó la ganadería. Claro.
Entonces, al sacar árboles y ganadería, no hay quien retenga el agua en superficie. La función esa en la ecología la cumplen los árboles y las pasturas, y las vacas haciendo popó. Claro. Entonces, todo ese mecanismo no dejó de funcionar y entonces el agua viene de abajo. Por eso es muy complicado, porque tener la napa a escasa, ahora viene la lluvia de primavera y bueno, el agua que no se fue hasta ahora con la lluvia de primavera difícilmente se vaya a ir. Y eso es muy importante para el programa monetario y cambiario del año que viene. Porque nosotros... la divisa, claro. Claro, 36% de exportaciones son el complejo soja y oleaginosos. Así que hay que mirarlo con mucha atención. Ingáramo, ¿cuándo llega esto a la clase trabajadora, digamos, al desocupado, al día a día, la mejora? No, la ya mejora, llegó. El incremento en el poder adquisitivo. Para eso necesitamos la baja de la inflación. Eso es fundamental. El impuesto al pobre se llama inflación. El impuesto más perverso que existe. El perverso que existe, exactamente. Ahí está la agenda pendiente del gobierno. La política de control de inflación con tipo de cambio flotante, déficit fiscal elevado y financiamiento con deuda, trayendo dólares de afuera, da como resultado que haya que subir la tasa de interés para chupar esa plata y no funciona el mecanismo que inventó el Banco Central. Por eso ahora como prácticamente han entrado muchísimas divisas, tenemos más de 49.000 millones de dólares de reserva, mi sugerencia es, señores, vamos a un tipo de cambio congelado, o más digamos, pautado, o sea, que no pase de 18 y que no baje de 17,50, una franja de regulación de tipo de cambio y dediquémonos al Banco Central a controlar la cantidad de dinero. Pero no está barato el dólar en 18 pesos, en 17,50. Es el de convertibilidad, el de convertibilidad es 17,22. Sí, yo creo que sería muy interesante, para la exportación convendría, dado los costos argentinos internos, los costos de logística, los impuestos y demás, convendría un dólar más alto, pero bueno, es el dólar de mercado y menos mal que el gobierno tuvo la picardía por lo menos de dejarlo subir hasta 18, el Banco Central, y eso lo vimos claramente en la recaudación tributaria del mes de agosto, por retenciones. Las retenciones en agosto aumentaron 42% respecto a agosto del año pasado, con una cosecha que es apenas superior. Quiere decir que se estaba liquidando más. Se empezó a liquidar más cuando le dieron tipo de cambio. Cuando estaba el 16, los chacareros decían, no, la soja hoy vale 45% menos que cuando estaba Cristina. Y encima con tipo de cambio atrasado, y encima con retenciones, no es negocio, digamos. Entonces, cuando le dieron un dólar un poco mejor, apareció la liquidación. Ahora yo lo que digo es, ahora que tenemos una cantidad de reservas suficiente para respaldar la base monetaria, cuidemos la base monetaria, controlemos la base monetaria y vayamos a la inflación de núcleo de un dígito. Y quiero explicar lo de la inflación núcleo porque la gente muchas veces no lo entiende. Tras la pausa Bueno. vamos a explicar la inflación. Le voy a preguntar también si es sostenible este esquema de endeudamiento que tenemos en Ingáramo. Ya venimos.
Soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Revista Enfoque Córdoba. Periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Estamos de vuelta. Ingaramo, nos había quedado charlar sobre la inflación, Claro. y sobre el consumo, ¿no? Que usted tiene la idea de que quizás no se consume como en el kirchnerismo porque Sí. la gente de clase media empezó a ahorrar. Claro, exactamente, porque antes la gente consumía todo lo que ganaba porque no se hacía ni la ilusión de comprarse un departamento, una casa. Ahora con el sistema de los créditos UVA, una pareja o profesionales jóvenes que están solos tienen que hacer un ahorro de 200.000 pesos antes de ir al banco para solicitar el crédito UVA. Entonces, claro, mientras están haciendo ese ahorro de los 200.000 pesos o 300.000 pesos, depende de lo que se quieran comprar, no consumen. Entonces, naturalmente, es una pauta distinta. Y después hay un montón de consumo que la gente en Argentina no quiere hacer porque el consumo en Argentina es caro. Hay textiles, confecciones, electrodomésticos, es caro y se lo van a comprar y se pagan el viaje con la diferencia que hacen comprando afuera, en Chile o en Miami. Entonces, claro, hay dos elementos del consumo que tardan en llegar a la... Pero hoy veía que ya los almaceneros han sacado una especie de estadística donde demuestran que claramente ha mejorado un poco el consumo. Y además eso también se ve en el caso de las grandes cadenas, de las grandes superficies, porque claramente hoy están empezando a desaparecer, porque además está el problema del e-commerce. No es un problema, pero un cambio. Que es un cambio sustantivo, que hay mucha gente que compra todo afuera y suele hace traer por el comercio, en venta electrónica. Entonces, claro, hay muchos negocios donde no se ve esa reactivación. Ahora, ¿puede ser tan significativo el escaso porcentaje de la sociedad que puede acceder o que le han dado un crédito hipotecario y tan significativo estos tours de compras que se hacen a países limítrofes? Sí, no es significativo si uno lo mira contra el consumidor en conjunto, con los 44 millones de argentinos. Pero si vos lo medís con el segmento del 20% de ingresos medios altos de Argentina, sí es significativo. Ajá. Porque esa gente antes consumían todo lo que ganaban y ahora tienen estas tres vías de escape para consumir más barato y hacer su ahorro para poder entrar en el préstamo hipotecario y salir del alquiler. Entonces eso es un cambio que se debe a la aparición del crédito hipotecario, que es otro logro evidente del Banco Central. Y esto también puede significar un incremento en la ocupación de la mano de obra en lo que es la construcción, además de la obra pública del Estado. Ya subió la mano de obra de la construcción, movida es privada y pública. La venta de asfalto, que es un típico componente de la inversión pública, está en las nubes. Está ¿El cemento también? 45% más arriba que el otro, y el cemento está 9, 10, 11, 13% según el mes respecto al año pasado. O sea que el cemento y todavía faltan algunos segmentos de la construcción, pero en general es clara la reactivación en ese sentido. La venta de autos también. La venta de autos, 85.000 autos se patentaron en el último mes. 85.000 autos, una cosa increíble. Quiere decir que hay un segmento que está consumiendo y que gana bien y que no es víctima de la inflación. Por eso lo importante, sí, el asunto para bajar la pobreza, para asegurar que aparezca ese consumo más allá de la comida de los sectores medios bajos, que a veces viven de changas, que no tienen ingresos fijos, lo fundamental para eso es bajar la inflación. Bajar la inflación, el gobierno tiene que convencer, tiene que dejarse del biribiri, del gradualismo. ¿Se están tomando las medidas? Porque, a ver, ha mejorado mucho la recaudación. Nos quedan aumento del combustible de forma ilógica, quedan más ajustes tarifarios, ajustes en el transporte.
Bueno, eso los ajustes. ¿Cuándo se detiene la bola de nieve? Porque usted piensa que se detiene en este trimestre. ¿Qué No, proyecciones en este hace también trimestre para no 2018? se va a terminar porque, bueno, vamos por parte. Este trimestre el gobierno ha decidido concentrar todos los aumentos en el mes de julio, agosto para que no perturben el proceso electoral. Entonces, bueno, tuvimos una suba en la tasa de inflación y una suba de la inflación mayorista en julio. Porque, bueno, al concentrar todo el aumento en un solo mes, evidentemente subió la inflación. Pero esa es la inflación del índice. La que importa es la inflación núcleo. La inflación núcleo depende claramente del déficit fiscal y de cómo se lo financia. Porque ahora, trayendo deuda afuera, como hizo Caputo, que consiguió un montón de plata antes de que asumiera Trump, con esos dólares que entran hay que emitir pesos, porque el Estado gasta en pesos. Entonces, el Caputo trae los dólares, el Banco Central tiene que emitir pesos y después hay que sacarlos. Y ese es un mecanismo que claramente genera inflación endógena, y esa es la que mide la inflación núcleo. Porque si solamente dependiéramos de los estacionales y de las tarifas, hay meses en que no hay aumento tarifario y hay meses que los precios estacionales bajan. Entonces tenemos deflación. ¿Por qué tenemos inflación persistente? Porque la núcleo no baja. Ahora en septiembre está la posibilidad, con las mejoras de la recaudación tributaria, porque el efecto de la reactivación sobre la recaudación tributaria ha sido espectacular. En el mes de agosto el IVA subió 35%, los impuestos internos 43%. Es increíble el aumento de la recaudación que ha habido gracias a la reactivación, gracias a la venta de autos, a la compra de inmuebles y demás, que eso movió mucho la economía, pero también ayudó a que se reactivara, bajara el déficit operativo y ese déficit operativo fuera mucho más fácilmente financiable. Ahora, Ingáramo, ¿en qué grado estamos en la curva esta que estamos tomando con el endeudamiento? ¿Cuánto riesgo tenemos de despistarnos? ¿Es pagable todavía? ¿Estamos transitando la curva en una velocidad más o menos manejable? Bueno, estamos bajando el endeudamiento. Al mejorar en los últimos 3 meses la recaudación tributaria, la necesidad de financiamiento del Tesoro son más bajas. Porque, digamos, antes nosotros teníamos prácticamente 10 puntos, hasta marzo teníamos 10 puntos de diferencia entre el crecimiento del gasto y el crecimiento de los ingresos. Ahora esa relación se da vuelta. Tenemos 5 puntos más de crecimiento de los ingresos respecto al gasto. Entonces eso se refleja en una menor necesidad de endeudamiento. La menor necesidad de endeudamiento va a hacer que produce una baja del riesgo país. Ya estamos con el riesgo país más bajo desde hace no sé cuántos años, desde hace 15 años. Ya estamos abajo de 400 puntos básicos de riesgo país. Entonces la tasa de endeudamiento es decreciente. ¿Podríamos tomar dinero al 4% con ese... 5. Con ese porcentaje de riesgo país? 5%. Claro. Más o menos 5%. Un poquito más. Ahora, un poquito más hoy día. Ingáramo, sería interesante... A 10 años, ¿no? Estamos hablando. Seguro. Sería interesante preguntarle, lo venimos haciendo todos los años y la verdad que es el economista que más cerca está siempre de la realidad de sus pronósticos. Bueno, porque yo miro los números, mi amigo. 2018. 2018 pueden conseguir un crecimiento del 3,5% fácilmente, salvo que se manque mucho el campo por el tema de la inundación, con una inflación que yo me jugaría a tener una inflación de 8%, 0,7 mensual, 0,6-0,7% mensual, y eso es perfectamente factible si el gobierno realmente consigue mantener este ritmo de recaudación tributaria y la menor necesidad de financiamiento del Estado. Ahora en septiembre ya se puede conseguir una inflación núcleo próxima al 1%. Es decir, y ese 1% de inflación núcleo va a estar libre de los aumentos tarifarios. Lamentablemente en algún momento va a haber que hacer los ajustes tarifarios, entonces en los índices se va a ver una inflación mayor. Pero una vez que terminen esos ajustes tarifarios, la inflación remanente que quede, que depende del déficit fiscal, puede converger al 0,6-0,7% mensual el año que viene, lo cual anualizado da un 8%. El gobierno va a mandar un presupuesto con 10/12. Pero yo creo que, yo siempre digo, los presupuestos son lindos para esmerarse en la belleza del dibujo y después esmerarse en el cinismo de la subejecución. Es digamos, como ¿no? un prototipo del auto, ¿viste? Claro, Muestran una cosa y uno después terminan haciendo... uno lo hace lindo para que se lo aprueben y después lo ejecuta según le da el cuero, digamos. Ahora, Ingáramo... Yo sería un maestro de la subejecución presupuestaria. Le aviso que si me necesita Macri, para eso yo sé muy bien cómo hacer para subejecutar un presupuesto cualquiera. Y damos fe de eso. Ingáramo está sí, diciendo por ser piamontés, ya me da garantía de calidad. Seguro. A ver, estamos diciendo que va a bajar... en el peor de los casos a la mitad de la inflación, porque lo está diciendo hasta un tercio también. Sí, no estoy diciendo que la recaudación ha mejorado espectacularmente. Nosotros tenemos la parte que va a Administración Central en el año, en 7 meses,
en 8 meses, hasta agosto inclusive, el crecimiento es del 29%, que son 6 puntos más que la inflación. 6 puntos más que la inflación acumulada hasta agosto. Seguro. O sea que el crecimiento de la recaudación es muy bueno porque la economía se reactivó. No hay ninguna duda de que se reactivó. Se ve en las finanzas públicas. Y se ve, cuando uno mira el balance del Banco Central, se ve que los adelantos transitorios al Tesoro bajan en lugar de subir. ¿Hay peligro de que este año se tengan que utilizar las cláusulas gatillo, teniendo en cuenta que la mayoría de los aumentos cerraron en torno al 18, 19%? Bueno, cada gremio tendrá su situación particular. Yo creo que depende de lo que arregló. Yo creo que este año vamos a terminar con una inflación del 20%, 21%, si realmente se arremangan los muchachos. No 24, no 25. No, ya no, porque con esta mejora en la recaudación fiscal, la expectativa que teníamos hasta abril, si me hubieras preguntado en abril, yo hubiera hecho 25, 26 como mínimo, porque lo que se veía era que el gasto crecía muchísimo más que el ingreso. Pero de mayo para acá la cosa se dio completamente vuelta, porque, insisto, la reactivación es muy impactante, sobre todo en las finanzas públicas. Y eso el impuesto a las ganancias se ha ido licuando en las finanzas públicas. Por eso es muy importante el año que viene, que se plantea la reforma tributaria, que baje la tasa de inflación el año que viene, porque así rinde el impuesto a la ganancia en términos de finanzas públicas. Porque si no, lo que la gente paga de impuesto a la ganancia en julio del 2018, lo hace sobre la base de lo que ganó en el 2017, y claro, si tiene inflación se lo come todo. Claro. Entonces tiene sentido, eso genera un efecto virtuoso, que para mí es lo que va a habilitar la reforma tributaria. Porque la reforma tributaria con inflación no tiene mucho sentido, porque lo que le sacamos a uno lo que le damos a uno se lo tenemos que sacar a otro. Tenemos que hacer un programa sobre reforma tributaria, la verdad. Y quizá también ya daría para empezar a pensar en este panorama lleno de rosas que usted está planteando, darían empezar a pensar en bajar ciertos costos que tenemos que nos quitan competitividad. Bueno, están haciendo mucha infraestructura, ha mejorado bastante la logística, está mejorando la logística, se ven obras por todos lados. Así que el gas, las obras de gas están llegando a todo el mundo, hay obras de cloaca, hay mejoras en la ruta, hay un mayor movimiento. Yo no digo que el panorama sea rosa, yo digo que hemos salido de una situación pero pésima. Veníamos del cementerio y ahora estamos por lo menos con el tubo de oxígeno, que sea, que ya es exactamente, ya estamos en terapia intermedia, digamos, y ahora falta que se resuelva el síndrome Cristina, que es el círculo rojo lo ve como el gran peligro. Ya está más o menos resuelto, pero todavía la gente tiene que ver y que se consolide el proyecto político del macrismo en términos nacionales. Está en todas las provincias, sacó casi 40% de los votos en las elecciones, pero bueno, 40 no es todavía lo suficiente como para hacer la reforma de fondo. Por eso necesita el poder político consolidar, por eso el discurso de la UIA, de la necesidad de un peronismo racional que acompañe, corrigiendo, por supuesto, aportando modificaciones al proyecto macrista. La suma del peronismo racional más el proyecto macrista, yo creo que da un consenso como para que la Argentina pueda encarar cambios a largo plazo. Ingaramo, le agradecemos porque nos podemos ir a dormir tranquilos con el paseo que hemos dado por la situación económica. Duerme con un solo ojo. Muchas gracias. Duerme con un solo ojo y el otro manténgalo abierto. Seguro que sí. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Siga en la pantalla de Canal C. Muchas gracias.